Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Aquí estamos con historias curiosas de la historia y hoy os traigo cuatro nombres. El primero, Juan Pablo de Carrión. El segundo, Adolf Hasler. El tercero, Diego Marín Aguilera. Y el cuarto, si hay tiempo de propina, el capitán Hasley. ¿Vale? Vamos a empezar por Adolf Hasler, que seguramente a la mayoría de vosotros no os dirá nada este nombre, pero es el fundador de una empresa que todos hemos oído hablar y más de uno seguramente tendrá alguna prenda deportiva o algún calzado de su empresa que se llama Adidas. Adidas se fundó gracias a la iniciativa de Adi, que era el diminutivo de Adolf, que se llamaba Adolf Hasler este señor, y su hermano Rudolf. ¿Por qué? Pues porque su padre era un zapatero a finales del siglo XIX, pues por la zona de más o menos de Múnich, en un pueblo pequeño, y los hijos, pues bueno, siguieron los pasos del padre. Entonces, montaron una empresa de alpargatas, zapatos, tampoco era calzado deportivo, y bueno, empezaron a... Era una fabricación artesana, la verdad que se lo trabajaba mucho, y el campanazo de la empresa vino cuando, además, está relacionado con una imagen muy icónica de la historia, que es cuando Jesse Owens gana la medalla de oro en velocidad en los Juegos Olímpicos de Berlín. Jesse Owens era negro y a Adolf Hitler no le hizo ninguna gracia aquello y creo que se marchó del estadio y todo airado. El caso es que aquello fue un campanazo para la empresa de los dos hermanos, que todavía no se llamaba Adidas, porque Jesse Owens habían contactado con él y corrió con digamos, con unas bambas de su empresa. ¿Qué pasó? Que a partir de ese momento fue la mejor publicidad que les pudo haber tocado. Y empezaron a recibir pedidos de todas las partes del mundo pidiendo sus calzados deportivos. Se orientaron más a los calzados deportivos, pero ¿qué pasó? Pues que a Hitler le dio por invadir Polonia, pasó lo que pasó, y el régimen nazi hizo que la empresa se orientara a la industria militar, dejando de lado pues, la fabricación de calzado deportivo, que era en principio su faena. Empezaron a fabricar botas militares y una especie de, bueno, un arma antitanque. El hermano Rudolf era un nazi convencido, se afilió al partido nazi y se fue voluntario al frente a pegar tiros por el Tercer Reich. Y Adolf, nuestro protagonista, también se afilió al partido nazi, pero hay que tener en cuenta que en aquellos años la diferencia entre acabar en un campo de concentración, ser mal mirado o tener una vida más o menos tranquila era afiliarte al partido y ya está. ¿Qué pasó? Que cuando estaba ya la guerra en pleno apogeo, el hermano Rudolf, recordemos, nazi convencido, enviaba cartas continuamente a Adolf, que se había quedado en la empresa dirigiéndola, de que se enrolase al frente inmediatamente, que era una vergüenza, que no podía ser, que él no era un nazi de verdad. Bueno, el caso que acabó la guerra, perdieron los nazis, como todos sabemos, y a esas alturas los dos hermanos no es que no se hablaran, no es que se hubieran retirado la palabra, es que se odiaban. Si ya se odiaban ya de por sí por todo lo que había pasado durante la guerra, cuando los aliados toman el poder de Alemania, empiezan una serie de juicios para ver quién tenía responsabilidades en el régimen y quién no. Entonces, el propio Adolf testificó contra su hermano Rudolf y, Rudolf, pues si ya se llevaban mal, pues imaginaos después de esto. Entonces, los aliados también tomaron declaración a nuestro protagonista Adolf y, bueno, llegaron a la conclusión de que no tenía implicación directa en las atrocidades del régimen nazi y le devolvieron su empresa. La refundó y le puso de nombre Adidas. ¿Por qué? Adi Dassler, que antes os he dicho Hasler, es Adi Dassler, de Adi, que era el diminutivo de Adolf, Adi Dassler, de ahí viene Adidas. Pero el hermano, en el año 48, montó a 500 metros de Adidas su nueva empresa. ¿Sabéis cuál es? Pues mira, hay tres marcas en el mundo hoy en día que son las que parten el bacalao desde hace muchos años
en cuanto a ropa deportiva, a vestir pues, al Barça, al Madrid, a todos los grandes equipos, a los grandes deportistas. Adidas, Nike y la tercera, que es la que montó el hermano, que se llama Puma, ¿vale? Entonces, Adidas y Puma, desde ese momento, la guerra que tenían los hermanos, la llevaron a todos los elementos de la vida y ya a nivel empresarial. Por ejemplo, México 68 en las Olimpiadas. Puma boicoteó un barco para que no llegara a tiempo a las Olimpiadas de México con cargamento de Adidas. La guerra fue sin cuartel. Tanto, que en los años 90 murió uno de los dos, ahora no recuerdo cuál de los dos. Pues la parte de la familia que pertenecía al otro hermano emitió un comunicado diciendo que por caridad humana no harían ningún comentario sobre la vida de ese señor que había fallecido, pero que tomarían medidas para que el otro hermano, cuando falleciera, estuviera, como en el pueblo solo hay un cementerio, en la otra punta del cementerio para que no estuvieran juntos jamás. Adidas y Puma tienen una guerra y una rivalidad feroz. Tanto que en el pueblo, son las dos empresas más importantes que hay en el pueblo, pues hay bares para los trabajadores de una empresa y bares para otro. Si se juntan, puede llegar a haber bofetadas. Las familias pueden llegar a estar enfrentadas por ser de Adidas o ser de Puma. La única esperanza es que hace 3 o 4 años los directivos de hoy en día, que deben ser ya los nietos o los bisnietos casi, montaron un partido de fútbol entre trabajadores de Adidas y Puma. No se sabe quién ganó, pero bueno, ya es un acercamiento a ver si pueden acabar ya con esta guerra. Vamos con el segundo personaje. Este se llama Juan Pablo de Carrión. Juan Pablo de Carrión, ahora vamos con este señor que es una especie de Superman del siglo XVI. Magallanes, como sabéis, fue el que organizó la expedición que circunvaló por primera vez el globo en barco. Entonces, Magallanes murió en un enfrentamiento con unos nativos en el Océano Pacífico y la acabó Elcano, ¿de acuerdo? Entonces, las Filipinas las descubrió esta expedición y, como era muy típico en esa época, se tomó posesión en nombre de la corona de Felipe II, en aquel momento creo que era. Entonces, se toma posesión de Filipinas y, como podéis comprender, España en aquel momento era el imperio más grande del mundo, pero sin discusión, pero solo tenía una población de 10 millones de personas. Entonces, claro, es una cifra absolutamente ridícula para poder ejercer el control sobre, pues, sobre millones y millones de kilómetros cuadrados, que de ahí viene esa frase de Felipe II en el imperio español nunca se pone el sol, porque es que realmente abarcaba todos los rincones del globo. Pero nos vamos a centrar en Filipinas. Filipinas se toma, y Filipinas nunca tuvo realmente control estrictamente español. O sea, la gente hacía lo que fuera, pero estaba bajo jurisdicción española. De hecho, ni siquiera el idioma oficial era el español, porque es que era ridículo el número de españoles que había allí. Porque es que, ya os digo, que es que era imposible imaginaros el viaje solo para llegar a Filipinas. Bueno, el caso es que Filipinas es un archipiélago que tiene cientos, por no deciros miles de islas. Pues en una isla, que creo que es Luzón, que está en el norte, aparecen unos personajes que son piratas, japoneses. Estamos hablando del siglo XVI. Aparecen unos personajes japoneses que se dedican a la piratería, a robar, a quemar, a violar, a secuestrar, a vender como esclavos a la población. Entonces, el gobernador de las islas escribe una carta a Felipe II, y que se conserva en el archivo, creo que es de Simancas, en el que le explica que ha llegado ahí un agente de Japón, que entonces le llaman Zipango, y entonces explica que eran muy belicosos, que eran sangrientos, que matan o sea, que su deporte es matar, bueno, todo esto con el lenguaje de la época. Y Felipe II dispone que se haga algo y se elimine a esa gente. Claro, es muy fácil desde el Escorial decir, a esa gente me la elimináis. Pero bueno, las órdenes de un rey absolutista de la época se tienen que cumplir sí o sí. Total, que el gobernador de Filipinas recibe la visita de un señor que se llama Juan Pablo Carrión, que se le presenta como enviado de la corona española, diciendo que él es el almirante de toda la zona del Pacífico. El Pacífico es la mitad del mundo, o sea, imaginaos, un señor
que dice que es el almirante de todo el océano. Bueno, y que le han dado la misión de eliminar a esos piratas. Esos piratas no eran unos piratas cualquiera, era un contingente que se calcula entre 2 y 5.000 samuráis. Los samuráis, no sé si lo sabéis, son unos guerreros japoneses que os aseguro que no se andaban con tonterías, iban con sus katanas, con armaduras, y resulta que Japón estaba envuelto en múltiples guerras civiles, y cuando un señor perdía y era eliminado su estirpe, todos esos guerreros huían porque ya no tenían cabida en Japón, entonces se dedicaban normalmente a la piratería. Llegaron allá a Filipinas y empezaron a hacer de las suyas. Bueno, el caso es que el Carrión dice, venga, a ver, ¿qué tenéis aquí? Vamos, dándolo todo, que vamos a por esa gente. Y dice, sí, ahí lo tenéis todo. Todo era 50 infantes de marina, 50, ¿vale? Un barquito, y luego 2 o 3 barcos de apoyo. Cuando digo barcos de apoyo, pensad más en lanchas de pescadores que en galeones, Bueno, total que con sus 50 hombres, con el barco y los 3 barquitos, embarca y se va a la zona norte de Filipinas. Recordemos que estamos en el siglo XVI. Y se encuentra con un junco era el barco más grande, podían caber 2.000 personas, era un barco gigantesco. Y se encuentra con un barco del caudillo que se llamaba, que no lo he dicho antes, Taifusa. Este era el caudillo de los samuráis, de los piratas samuráis. Y se encuentra un barco de estos que venía de incendiar precisamente todas las localidades costeras de la zona, de arrasarlas, de hacer esclavos, etc. Bueno, ¿y qué ordena Juan Pablo de Carrión? Bueno, el sentido común diría dar media vuelta y largarte por donde has venido, por decir, yo no puedo con esto. Pues no, es que esa gente estaba hecha de otra pasta. Dice, a por ellos. Y claro, los otros no se lo podían creer. Llegan, y no solo cuando están alineados, dice, al abordaje. 50 tíos de supongo que habéis oído hablar de los tercios. No eran tercios como sí, porque era una unidad más grande, pero eran soldados que podían estar perfectamente en los tercios. Los tercios españoles es una tropa de infantería que creó el Gran Capitán, y durante 200 o 300 años fueron los que partieron la pana en los campos de batalla de Europa, porque inventaron una cosa que se ponían una formación en cuadro. O sea, antes se lanzaban a gritar todos, y luego pues se daban de golpes con hachas, con lo que tuvieran, pero estos no, estos hacían como una especie de puercoespín, que eran lanzas, y de dentro iban arcabuceros, porque ya empezaba la pólvora a generalizarse en los campos de batalla. Entonces era una formación invencible. Durante 200 años no tuvieron rival en Europa. A la triste, el personaje de Pérez Reverte es de los tercios, y si veis la película veréis que se ponen en esa formación. Bueno, avanzo. Hace el abordaje. Antes de ponernos ya dentro del combate, me gustaría, que esto es muy importante, que supierais que Juan Pablo de Carrión, en el siglo XVI, este señor tan valiente, tan aguerrido, tenía 69 años. 69 años del siglo XVI. Pues el tío, el primero, salta al abordaje. Claro, los samuráis no se lo podían creer. Total, que empiezan ahí a pelear, y de pronto se dan cuenta realmente de que, claro, se han metido, que la proporción es de 10-1 por lo menos. Entonces empiezan a retroceder, pero como retroceden con las tácticas nada alocadas de los tercios, que es no en desbandadas, sino guardando la fila, iban repeliendo totalmente los ataques. Pero ¿qué pasa? Que los otros ven, estos retroceden, a por ellos. Los 1.000 tíos, 800 que hubieran en el junco, todos en el barquito español, y copando ya en una parte del barco al contingente español que estaba pues guardando la formación. En eso, por fin, se acerca una de las barcas de apoyo de los españoles, suelta una ráfaga de artillería, siembra un poco el desconcierto, y el señor Carrión dice, a por ellos. Y salen, guardando el paso en silencio, y ya espada en mano. Habéis oído hablar del acero toledano. Pues habréis oído hablar también de las katanas, que son las espadas que llevaban los japoneses, los guerreros japoneses. Pues los japoneses ya ahí empezaron a decir, ¿esta gente quiénes son? ¿Qué narices traen? Porque sus katanas se mellaban y se rompían contra las espadas de acero toledano. Entonces, entre eso, estos tíos barbudos, ¿de dónde han venido? Que nos están aquí nos están dando estopa, empezaron a retroceder. Resumiendo mucho, murió un español y no quedó ni uno solo de los piratas japoneses.
¿vale? ¿Por qué? Porque al final cuando entraron en pánico, los pocos que quedaban vivos se tiraron al mar y como iban embutidos en armaduras muy pesadas, murieron. Una vez ya han eliminado a esta gente, dicen, el joven Carrión dice, vamos a remontar ese río que me han dicho que ya está ahí el campamento. Y remontan un río y ya ven como un montón de barcos de los piratas que vienen a por ellos. Y el Carrión dice, otro abordaje de estos yo ya no, como que no me veo capaz y que una vez me puede salir bien, pero dos no. Entonces lo que hace es todo el mundo agachado y soltando, o sea, pasa entre todos los barcos soltando la artillería, o sea, soltando disparos de artillería. Los otros, bueno, más o menos los deja atrás y llega donde estaba el caudillo Taifusa, el campamento. Entonces él sabe, ahora no sé explicaros bien exactamente cómo era, pero él sabe que está detrás de ese montículo, entonces coge el barco, baja y manda a bajar la artillería. Monta una empalizada así improvisada y mientras está montando la empalizada hace bajar los cañones y dice, aparece ahí una embajada del Taifusa, del samurái, con un mensaje, lárguense, ríndanse y vivirán. Y el otro, es que esa gente era otra pasta, eso enfureció más al señor Carrión y le dijo, dile a tu jefe que deje toda la comida, todas las armas, toda la pólvora y todos los esclavos y todo lo que haya robado a los pobladores de estas islas, que están bajo la jurisdicción de mi señor Felipe II, tal y cual, dice, y le respetaré la vida. Bueno, estaba claro que estos dos no se iban a entender desde el principio. Entonces, cuando envía el mensaje, el mensajero arriba, claro, el otro dice, pero vamos a ver, estos fulanos, ¿de dónde han venido? ¿Quiénes son? Mi negocio no me lo van a estropear. Dice, venga, a cargar contra ellos. Manda una carga de 500 tíos, ¿vale? De los 500 tíos no volvió ninguno. ¿Por qué? Porque se lanzaban a la empalizada y os recuerdo que estaban las picas. ¿Los pinchos morunos? Pues más o menos. El otro desde arriba, el caudillo samurái, dice, venga, va, otra carga. Otra carga, tampoco volvió ninguno para contarlo. Y al final ya el caudillo mosqueado, dice, toda la carne del asador, todos para abajo. Pero con una instrucción. Los primeros cogéis las picas a los tíos que están defendiendo y tiráis de ellas, porque una vez sin eso ya son nuestros. Pero ¿qué pasa? Que Carrión estaba ya curtido en 12.000 batallas en Europa. Y sabiendo que le iban a hacer esto, anticipándose, untó con sebo las puntas de las picas. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los primeros y tiraron, patinaban, caían de culo. Los que venían corriendo detrás tropezaban, pinchos morunos otra vez. Al final ya cuando ya desmoralizados los 500 tíos que tenían que quedar, el Carrión se da cuenta que están desmoralizados y dice, a por ellos. Salen los 30 tíos que debían quedar vivos a esas alturas, espada en mano, y se calcula que murieron todos, que no quedó ni uno. Entonces murieron, las cifras bailan, pero si nos vamos a la Wikipedia, que más o menos una cifra estimativa, dicen que bajas españolas en todos estos combates, se llaman los combates de Cagayán, porque era la zona de Filipinas, murieron entre 10 y 20 españoles y unos 4.000 samuráis. ¿Qué significó esto? Que desde el siglo XVI, que esto debe ser 1500, vamos a poner 1550 por poner una fecha, ahora no la sé exacta, hasta que la independencia de Filipinas de 1898 no apareció por ahí ningún pirata japonés, ni malasio, ni nadie, porque pensaban que esa gente eran indestructible. Y como me parece que ya me estoy pasando de tiempo, os voy a contar una historia también que tiene que ver con el mar, es más cortita e incluso más simpática. Estamos un poco antes de la Primera Guerra Mundial, capitán Halsey, y resulta de que los británicos, era una tradición suya que cuando botaban un barco de guerra nuevo, se iban por toda la Commonwealth, por sus colonias, a exhibirlo, iban por ahí, que era una manera de decir, ojo, el poderío que tenemos, cuidado, que, en fin, que somos los amos del mundo. En aquella época lo era. Entonces, botan un crucero, un acorazado, no lo recuerdo, era un barco de guerra bastante potente que se llamaba Nueva Zelanda. Entonces, lo mandan de gira, no había guerra todavía, era un poco antes de la Primera Guerra Mundial, pero todavía no había ningún conflicto, y lo envían de gira, así un poco de gala, de presentación, así algo simpático, pues por todas sus posesiones. Pues supongo que empezaría en Canadá, bajaría posesiones o exposesiones, que sabéis que los británicos, todas sus excolonias están integradas en la Commonwealth. Bueno, el caso es que se llamaba Nueva Zelanda, y luego acabó pues por Australia, y cuando llega a Nueva Zelanda,
En una de estas visitas de cortesía subió un jefe... Ay, ¿cómo se llaman estos? Los que hay en Nueva Zelanda. Bueno, estos nativos que hay, ahora no me acuerdo del nombre, que son muy famosos, que son los nativos de allí de... Sí, los que bailan así como la selección de rugby de Nueva Zelanda. Ya me saldrá. Sube el jefe este y se queda muy complacido con el barco. Claro, debía ser algo impresionante el barco aquel, sobre todo para alguien que no había visto nunca un barco tan grande, un barco de guerra. Entonces, quedó tan complacido y tan contento con la visita y cómo lo trataron, que el jefe, que ya sabéis que en estas tribus, el jefe un poco chamán, un poco sacerdote, un poco brujo y tal, dice, le voy a hacer un regalo, le hizo al capitán Halsey, dice, y le regalo un piu-piu. ¿Qué es un piu-piu? Un piu-piu es esa falda ceremonial con la que bailan los nativos, que no me sale el nombre, de ahí de Nueva Zelanda. Ay, madre mía, qué desgracia. Bueno, ¿sabéis esta falda? Que es como de paja, entonces se la ponen y bailan ahí, supongo que si vas de turista te lo bailan, y se la regala. Pero le dice, no es un piu-piu cualquiera, es un piu-piu mágico, es un piu-piu con poder, es un piu-piu, en este piu-piu está la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, el capitán Halsey, un señor de ciencias occidental, dice, a ver, explique un poco esto, dice, le voy a hacer una profecía, este barco entrará 3 veces en combate, solo recibirá un impacto y no morirá nadie. Dice, pero para eso, en los 3 combates, el capitán ha de llevar puesto el piu-piu. Entonces, poneros en la mente de un señor británico, cerrado, con la mente cuadrada, o sea, esos uniformes de gala, ya sabes cómo son los marineros y los ingleses más, cuando llega a su primer combate, porque está de la Primera Guerra Mundial, y los marineros le dicen, capitán, que sabe poner usted la falda aquella de los maorís, ahora me ha venido el nombre a la cabeza, sabe poner el piu-piu maorí. No, pero, oiga, por favor, póngaselo. Total, que el tío se lo pone, supongo que era dentro de lo cuadriculado, era un poco abierto, se lo puso, que supongo que es una imagen para verla, y bueno, pues pasó lo que pasó, nadie salió herido, no recibió ni un solo impacto en esa batalla y salió airoso. Llegó la segunda batalla, claro, los marineros, capitán, la falda, ¿eh? Sí, el tío va ahí, se pone la falda, empieza el combate, el cañoneo, pim, pam, 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 nada, nadie, ni un rasguño, salen victoriosos, el piu-piu vuelve ahí, pero, ay amigos, se lía la batalla de Jutlandia. La batalla de Jutlandia fue la batalla más naval, más sangrienta de la Primera Guerra Mundial y seguramente hasta la de Midway fue la más sangrienta de todos los tiempos. Entonces, cuando se empiezan a aproximar las tropas, que esto debió ser los barcos, las flotas, fue en el Mar del Norte, ya los marineros vieron que aquello sí que iba en serio, no eran las 2 batallas de antes. ¿Y qué pasa? Que el capitán Halsey lo habían destinado a otro barco y había otro capitán más flemático, si cabe todavía. Y empiezan los marineros, capitán, mire, es que usted sabe poner esta falda, y el capitán, a sus puestos y no me digan más tonterías. No, se pone la falda o no entramos en combate. ¿Cómo? Consejo de guerra. Y dice, entonces la tripulación casi se amotina y aquel señor estirado, flemático, británico, se pone una falda de paja ceremonial de los maorís y en la batalla más sangrienta, que se hundieron barcos, murieron miles de personas, en Nueva Zelanda solo recibió un impacto, nadie salió herido y hasta el final de su carrera, que fue deshuesado, realmente se cumplió la profecía maorí. Entró 3 veces en combate, nadie resultó herido y solamente recibió un impacto que no tuvo consecuencias. Hasta aquí las historias de hoy. Para el próximo día ha quedado pendiente Diego Marín Aguilera, pero bueno, el tiempo, las historias tienen su recorrido y nos hemos pasado un poquito de tiempo. Pero esperaos a la próxima, que la que viene es muy buena. Seguid cuidándoos y nos vemos de aquí a poco. Venga, saludos a todos.